La filosofía aborda el nerviosismo, o ansiedad, como una experiencia humana fundamental, no solo como un problema psicológico a tratar, sino como una parte inherente a la condición existencial. Desde diversas perspectivas, filósofos han explorado la naturaleza, las causas y los efectos de la ansiedad, ofreciendo herramientas para comprenderla y, en última instancia, vivir de manera más plena y significativa. Perspectivas filosóficas sobre la ansiedad. Existencialismo. El existencialismo, representado por pensadores como Kierkegaard y Sartre, considera la ansiedad como una respuesta natural a la libertad y la responsabilidad inherentes a la existencia humana. La ansiedad surge al enfrentarse a la infinitud de posibilidades y la falta de un propósito predefinido, lo que puede llevar a la angustia o a la acción. Estoicismo. El estoicismo, con figuras como Séneca y Epicteto, busca la serenidad a través del control sobre las emociones y la aceptación del orden natural del mundo. Se enfatiza la importancia de distinguir entre lo que podemos controlar, nuestros pensamientos y acciones, y lo que no, los eventos externos, para reducir la ansiedad. Budismo. El budismo, a través de conceptos como el sufrimiento, dukkha, y la naturaleza cambiante de la realidad, invita a la reflexión sobre la causa de la ansiedad, que a menudo se encuentra en el apego a deseos y expectativas insatisfechas. La práctica de la meditación y la cultivación de la sabiduría son herramientas para reducir la ansiedad y alcanzar un estado de calma. Psicoanálisis. Freud y otros psicoanalistas ven la ansiedad como un mecanismo de defensa contra impulsos inconscientes y conflictos psicológicos. La ansiedad puede manifestarse de diversas formas, desde la ansiedad leve hasta la angustia intensa, y su comprensión requiere un análisis de las experiencias infantiles y la dinámica inconsciente. La filosofía como herramienta para manejar la ansiedad. Autoconciencia y autoaceptación. La filosofía promueve el autoconocimiento, la comprensión de las propias emociones y la aceptación de la propia naturaleza humana, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad. Cuestionamiento de pensamientos y creencias. La filosofía invita a cuestionar las propias creencias y pensamientos irracionales que pueden perpetuar la ansiedad, promoviendo una perspectiva más realista y racional. Práctica de la reflexión y la meditación. La filosofía puede fomentar la práctica de la reflexión, la meditación y otras técnicas de relajación que ayudan a reducir la ansiedad y a cultivar la calma interior. Enfoque en el presente. La filosofía puede ayudar a centrarse en el presente, en lugar de preocuparse por el futuro o lamentarse por el pasado, lo que reduce la ansiedad causada por la anticipación o el remordimiento. En resumen, la filosofía ofrece un marco para comprender la ansiedad como una experiencia humana fundamental, no como un problema a eliminar, sino como una oportunidad para crecer, aprender y vivir una vida más plena. Al reflexionar sobre la naturaleza de la ansiedad, podemos aprender a gestionar nuestras emociones y a vivir con mayor serenidad. La filosofía del nerviosismo no es una corriente filosófica formalmente reconocida, pero el término puede interpretarse como una forma metafórica o crítica de hablar sobre una actitud o estado cultural marcado por la ansiedad, la incertidumbre, la hiperestimulación y la sobreinformación característica de la vida moderna. Posibles sentidos de filosofía del nerviosismo. Crítica a la modernidad. Podría referirse a cómo el mundo contemporáneo, con su ritmo acelerado, tecnología constante y demandas sociales, genera un estado de nerviosismo permanente en las personas. Estilo de pensamiento inquieto. Una forma de pensamiento que no se conforma, que duda constantemente, que busca sentido en medio del caos, como ocurre en la filosofía existencialista o posmoderna. Reacción emocional constante. Puede ser una reflexión sobre cómo la sociedad actual responde con nerviosismo o sobrecarga emocional ante casi todo, lo político, lo personal, lo social, perdiendo la capacidad de reflexión profunda y pausada. Forma irónica o crítica. Tal vez se usa como crítica hacia filosofías contemporáneas que parecen más preocupadas por la apariencia, el discurso agitado y la moda intelectual que por el pensamiento profundo. ¿Dónde se usa este término? Si lo has encontrado en un texto específico, como un ensayo, una novela o una crítica cultural, puede que se trate de una expresión propia del autor, usada para describir un fenómeno particular. En ese caso, podría ayudarte mejor si me dices el contexto o fuente donde lo viste. El término filosofía del nerviosismo no corresponde a una corriente filosófica formalmente establecida ni se atribuye a un autor específico. Sin embargo, se puede interpretar como una crítica o reflexión sobre el estado de ansiedad y sobreestimulación característico de la vida moderna.
Contexto histórico y conceptual. A finales del siglo XIX, el médico estadounidense George M. Beard introdujo el concepto de neurastenia, describiéndola como una enfermedad propia de la civilización moderna, caracterizada por fatiga, irritabilidad y ansiedad. Beard consideraba que el ritmo acelerado y las demandas de la vida urbana contribuían a este estado de nerviosismo generalizado. Posteriormente, Sigmund Freud abordó estos síntomas desde el psicoanálisis, introduciendo el concepto de neurosis de angustia. Freud argumentaba que el nerviosismo no era simplemente una consecuencia del estilo de vida moderno, sino que tenía raíces más profundas en conflictos psíquicos internos, especialmente relacionados con la represión de deseos inconscientes. Reflexiones contemporáneas. En tiempos más recientes, filósofos como Byung-Chul Han han analizado cómo las dinámicas sociales actuales, marcadas por la hiperconectividad, la autoexigencia y la transparencia constante, generan nuevas formas de malestar psicológico, como la depresión y el agotamiento. Aunque Han no utiliza el término filosofía del nerviosismo, sus obras ofrecen una crítica profunda a las condiciones que podrían engendrar un estado de nerviosismo crónico en la sociedad contemporánea. La filosofía del nerviosismo, entendida como una reflexión crítica sobre la ansiedad, el estrés y la sobreestimulación de la vida moderna, puede ayudar al ser humano de varias formas importantes. Conciencia de la condición moderna. ¿Para qué sirve? Para que las personas entiendan que sus emociones de ansiedad, presión o cansancio no son solo problemas individuales, sino también consecuencias del sistema social, laboral y tecnológico actual. ¿Por qué? Porque al comprender las causas externas del malestar, uno puede dejar de culpabilizarse y empezar a buscar soluciones más humanas y estructurales. Crítica al ritmo de vida acelerado. ¿Para qué sirve? Para cuestionar por qué vivimos tan deprisa, siempre ocupados, hiperconectados y con miedo a parar. ¿Por qué? Porque al analizar esta urgencia constante, se pueden encontrar formas de reconectar con el silencio, el descanso y lo esencial. Promueve la introspección. ¿Para qué sirve? Para invitar a pensar en lo que realmente nos hace felices, más allá del rendimiento o la productividad. ¿Por qué? Porque el nerviosismo muchas veces es un síntoma de una desconexión interior. No sabemos qué queremos, pero seguimos corriendo. Propone un cambio de modelo. ¿Para qué sirve? Para imaginar nuevas formas de vivir, menos exigentes, más equilibradas, más conscientes. ¿Por qué? Porque el modelo actual genera enfermedades mentales, agotamiento y vacío existencial. Esta filosofía puede inspirar una cultura del ser en lugar del hacer sin parar. La filosofía del nerviosismo ayuda al ser humano a entenderse mejor, resistir las presiones externas y buscar una vida más auténtica y saludable. La filosofía del nerviosismo, entendida como una forma de pensar y vivir marcada por la ansiedad, la prisa y la hiperexigencia, sí afecta profundamente al ser humano, tanto en lo individual como en lo social. ¿Cómo afecta al ser humano? Mentalmente. Genera ansiedad, estrés crónico, insomnio, depresión. Dificulta la concentración y la toma de decisiones. Provoca miedo constante a fallar o no ser suficiente. Físicamente. Puede causar fatiga, dolores musculares, problemas digestivos o cardíacos. Debilita el sistema inmunológico por el estrés sostenido. Emocionalmente. Aumenta la irritabilidad y la tristeza. Daña la autoestima porque siempre se siente que no se llega. Disminuye la capacidad de disfrutar del presente. Socialmente. Afecta las relaciones interpersonales. Menos tiempo y calidad emocional. Fomenta la competencia constante en lugar de la cooperación. ¿Por qué afecta? Porque vivimos en una cultura del rendimiento, donde siempre hay que hacer más, producir más, mostrar más, redes sociales, éxito profesional, etc. Porque hay una sobreestimulación constante, noticias, notificaciones, tareas, que no deja espacio para el silencio o la calma. Porque se ha normalizado el malestar emocional, como si estar estresado fuera señal de ser productivo o importante. Esta forma de vida afecta al ser humano porque lo desconecta de su ritmo natural, lo obliga a funcionar como una máquina y le impide vivir con calma, sentido y bienestar.